Vamos a cambiar de tema ya, un tema serio, señores. Vamos a hablar con Annalisa Villalaz en Primeros Pasos sobre lo que es la incomodidad en la zona de aprendizaje. Buenos días, bienvenida a la cocina de Ají. Buenos días. Me comentabas tú, porque me intrigaba un poco lo que era el título de nuestra conversación, y me dices que esto significa que cuando se está aprendiendo algo por primera vez, valga la redundancia, pues tiene que haber cierta incomodidad. Buenos días. Buenos días. Fíjate que es muy interesante que cuando un niño empieza a ir a la escuela o empieza a aprender algo nuevo, siempre hay un poco de resistencia y dicen, no lo quiero hacer, no lo puedo hacer, esto está muy difícil, ¿sí? Igual nos pasa a nosotros como adultos, cada vez que tienes que enfrentar un reto nuevo, usualmente hay una resistencia que viene de parte de todo el cuerpo, ¿no? Del cerebro, del cuerpo, de los pensamientos. Y es muy importante poder entender eso, por qué ocurre así, y al mismo tiempo cómo hacer para poder empujarse a uno mismo o empujar un poco al niño para que pueda salir de esa zona de confort y pueda entrar a la zona del aprendizaje. Es decir, que el hecho de que te sientas incómodo no significa, o que tengas miedo, no significa que tienes que parar de hacer lo que estás haciendo. Claro, a mí yo creo que a nivel universitario me pudo pasar que estaba en una materia que me parecía imposible de aprender, sentía cierta frustración y me asustaba. ¿Cómo no pasarle esto a un niño que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 años en las primeras etapas? Ahora, como adulto tú no tienes quien te diga, lo puedes hacer, ven yo aquí. Pero cuando eres niño, tienes pues a mamá, papá y muchas personas que te pueden apoyar y decirte, sí puedes hacerlo. Creo que los papás jugamos un papel importante en esto. Exactamente, y adentro de uno lo que ocurre es que hay una ecología interna, una ecología personal interna, y eso significa que hay un grupo de creencias, de pensamientos, de emociones, de comportamientos que están instaurados o instalados adentro de uno, y uno funciona desde ese espacio, uno opera desde ese espacio. Pero en el momento en que te mueves a una situación donde ya esos pensamientos o esas creencias no te funcionan o se convierten más bien en una limitante que no te permiten seguir creciendo, entonces lo que hace el cerebro y el cuerpo es que pone una muralla y dice, no, es que no podemos dar un paso más allá porque esto que está adentro no funciona, no va a servir. Y eso genera miedo. Esa frustración. Genera miedo, genera frustración, exacto. Internamente lo que ocurre es que se levantan unas barreras de pensamientos, exactamente, como un bloqueo. Con nuestros niños, si de adultos no sabemos muchas veces cuando nos bloqueamos cómo actuar, si nosotros los padres estamos viendo que nuestros niños se bloquean, y me ha pasado, porque no se puede estudiar o aprender algo, de repente como su compañerito o compañerita de al lado. ¿Cuál es el rol de nosotros los padres en ese momento? Ahí hay un truco que es como un secretito mágico. Y es que la velocidad con la cual tú administras información a la persona o al niño es lo que te va a garantizar la velocidad con que esa persona va a poder incorporar lo nuevo sin entrar en un proceso de bloqueo. Por ejemplo, vamos a decir que tú le estás enseñando al niño la letra M y la letra L. Si de pronto en un solo día le pones todas las letras al mismo tiempo y muchísimas palabras para que tenga que escoger, y el niño apenas lo está aprendiendo por primera vez, es mucha información visual, es mucha exigencia, y el cerebro lo que hace es que genera un bloqueo porque es un mecanismo de defensa para poder protegerte de una situación peligrosa, ¿ok? El cerebro lo interpreta como algo peligroso, como si estuviéramos en la jungla y hubiese aparecido un animal que viene a comerte, pues pasa lo mismo. Entonces, el cerebro genera ese bloqueo. El tema está en que cuando se suben esas defensas, bajar las defensas te va a tomar más tiempo si agarras y empiezas a administrar la información de manera paulatina y suave. Por eso es que, por ejemplo, en viernes pasados estuvimos hablando de los cambios, de cómo un niño recibe una situación de cambio. Si uno va administrando información progresivamente, vamos a decir que los padres van a separarse y vas diciendo que hay un problema entre mamá y papá, o los niños ven una discusión, ven una pelea, poco a poco la información va entrando en el sistema y eso hace que lo pueda digerir o procesar de una manera tal que no genere un bloqueo emocional, ¿sí? Entonces, cuando uno está en ese tipo de situaciones, uno tiene que conocer muy bien cuáles son las creencias que están por debajo, ¿sí? Las creencias son el piso de donde se generan los pensamientos. Así es la base. Entonces, si estás con un niño en la escuela y ese niño tiene la creencia de que solamente lo van a querer
si se porta bien o solamente lo van a querer en su casa si saca buenas calificaciones, en el momento en que el nivel de exigencia externa aumenta, ese niño va a bloquearse. Claro. Porque es muy arriesgado entrar a una zona de estar en una situación donde tus capacidades o la información que llevas por dentro no es suficiente para alcanzar la nueva exigencia y podrías perder el amor de tus padres. Mira cómo los asocian los niños, ¿no? Exacto. Y probablemente los papás, pues, obviamente que no van a dejar de querer al niño y no realmente se dan de cuenta. repente no se dan cuenta. Exacto. Y el niño está generando todo este proceso internamente solo porque está teniendo problemas o tiene dificultades en la manera de aprender. Exacto. Y hay una serie de creencias negativas que generan estos pensamientos negativos que son usuales o típicas, o sea que uno los encuentra en la mayoría de las personas. Por ejemplo, decir que si estoy haciendo esto mal, entonces no me van a querer. Claro. Automáticamente está asociado el amor o el cariño de los padres con sus comportamientos o sus resultados en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno tiene constantemente que estarle diciendo al niño que te amo muchísimo, no importa lo que está pasando, siempre cuentas conmigo. Eso es importante. Siempre me puedes hablar de lo que te está ocurriendo, de lo que estás pensando, porque mamá siempre va a estar aquí, o papá siempre va a estar aquí, o abuelita siempre va a estar aquí. Pero no poner nunca en riesgo la participación de la familia o establecer un eslabón entre el tener su familia o participar en su familia con los comportamientos. Eso es muy importante porque si como adulto a ti en casa, tu familia pues no te juzga porque fallaste en el trabajo o porque tomaste malas decisiones o porque no te fue bien en la universidad, ¿cómo vas a presionar al niño? Lo hacemos inconscientemente, pues ¿cómo vas a presionar al niño a que mida lo que sea el amor con su rendimiento académico? Exacto. Yo tuve muchos pequeños estudiantes, primer, segundo grado, que cuando noté que fallaban en una prueba, entraban en cierto estado de ansiedad y cuando le preguntaba yo, ¿qué te pasó?, empezaban a llorar y manifestaban situaciones como en casa mi mamá se va a enojar, a mi papá no le gusta que yo saque mala nota y veía yo al niño, señores, en una situación bastante difícil entre la espada y la pared. Y yo como educadora no sabía qué hacer porque el niño sí entendía que en una próxima tarea, una próxima actividad, él podía elevar esa nota. Sin embargo, hay padres de familia que no entendían que el chiquillo en la próxima actividad podía, ¿sabes?, obtener mejor nota, no le daban la oportunidad al niño. Es que una nota no es lo que determina. Mucho cuidado con esto. Una nota no determina. Allí dañamos las emociones del pequeño. Exactamente. Entonces, sin querer, tú puedes generar un trastorno de ansiedad en ese niño. Y lo digo sin querer porque la verdad es que esos padres de familia o esos adultos se comportan de esa manera por ignorancia, porque no saben el impacto que está teniendo su participación de esa manera. Si no, no lo harían. ¿Sí? Si no, no lo harían. Entonces, ¿qué es lo que va resultando? Que entonces empiezas a cultivar un sistema generador de ansiedad, interno dentro de ese niño que cuando llega a la vida adulta entonces explota, porque entonces ya son muchos años de estar acumulando ansiedad. Entonces, cuando uno está consciente de esa ecología interna, entonces ya uno sabe por dónde entrar. Por ejemplo, si cada vez que ese niño va a hacer algo dice yo no puedo y tú le dices sírvete el arroz en el plato, no mamá yo no puedo, no, yo no quiero, se me va a caer. Yo no puedo en vez de impulsarlo a hacer las cosas también. Exactamente. Por tú puedes hacerlo. Exactamente, entonces le dices al niño justamente mejor vamos a pensar que sí puedes hacerlo, vamos a pensar y vamos a tratar de que lo hagas y si sale mal es solamente porque necesitas practicarlo más, no es porque no lo puedas hacer, ¿sí? Porque la realidad es que en la infancia tienes que practicar todo muchas veces hasta que te salga bien. Entonces, por eso el primer pensamiento que aparece es que no lo puedes hacer. Con eso nos quedamos. La verdad es que es interesantísimo cambiar de repente los regaños por motivar, ¿no? A los niños. Tú puedes hacerlo, a todo el ser humano le gusta que te estén ahí pampering, que te estén ahí dando porras. Muchísimas gracias, Annelisa Villalaz, por estos tips tan interesantes.